Muy bien, ha llegado el tiempo de la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de contactarnos, de estar conectados contigo en este tiempo de palabra y de bendición. Vámonos a la Biblia. Vámonos a Éxodo capítulo 15, verso 22. Éxodo capítulo 15, verso 22. Así dice la palabra de Dios. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol y le echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, allí los probó el Señor. Fue un momento bien especial para la nación de Israel, porque en ellos brotó algo que no se imaginaron que estaba allí, y fue la amargura. Así como esas aguas estaban amargas, también sus vidas manifestaron amarguras. Pero días anteriores, fue algo interesante porque días anteriores, dice el texto bíblico, habían tenido hasta un cántico, el cántico de María, en la cual ellos estaban adorando, alabando al Señor por todas las bendiciones, y con mano poderosa los había sacado de Egipto, y cómo Faraón había quedado ahogado con sus ejércitos en el mar, y eso habían danzado con panderos. Y fue algo maravilloso. Y está narrado, los versículos anteriores así lo muestran. Y ahora de repente se encontraban bajo una prueba, porque así dice el texto, y los probó. Amén. Y los probó el Señor, y resulta que en un momento de desaveniencia, en la cual las cosas no les salieron a ellos como se imaginaban o querían, entonces ¡pam! Brotó la murmuración, ¡pam! Brotó algo que estaba en su corazón, brotó amargura. ¿Quién lo diría así? ¿Ok? Y brotó una raíz de amargura, como lo dice la Biblia. Es algo que está oculto allí, no se ve a simple vista, ¿cierto? Tú no lo puedes detectar, ¿cierto? Pero aflora cuando la persona es sometida en un momento de prueba. Entonces, en el momento de prueba salen esas cosas que están ocultas ante los ojos de los demás. Es indetectable, ¿cierto? Así dice la Biblia, como una raíz de amargura brota e inclusive puede dañar a los que están a su alrededor. Así que el Señor ahora quería que Israel descubriese ese sentimiento que tenía en su corazón para que no entraran a esa tierra prometida de esta manera, porque ese sentimiento de amargura les estaba provocando que murmuraran y que pudiesen abortar el plan de Dios, desecharan la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia que allí no los probó y les dio después agua, les dio estatutos y mandamientos precisamente para ordenar sus vidas, para que no estuviesen ellos errando. Así que es muy preocupante que estos tipos de sentimientos pueden hacer que la gente pierda su rumbo, su norte, pierda el propósito delante del Señor. Dios nos tiene a nosotros como Israel una tierra que fluye leche y miel, pero si no corregimos y no tratamos la amargura, estos sentimientos podrían dañar todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero también a través de nuestras vidas. ¿Por qué Dios lo permitió? Esto es importante, amado hermano. Dios lo permitió y la respuesta está inclusive en la misma palabra. Vámonos a Deuteronomio, en el capítulo 8, en el versículo 2, dice así la palabra de Dios. Léela conmigo, por favor. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios permitió la aflicción en ese momento difícil para la nación de Israel. Dios permitió ese momento difícil de esas aguas amargas, no porque Dios no supiera cómo era el corazón de la nación de Israel, no porque Dios no conociera cómo era el estado espiritual de ellos, no, era para que Israel se conociese a sí mismo,
para que Israel se autoevaluara y supiera realmente cómo es. A veces nosotros no sabemos cómo somos, tenemos una imagen de nosotros y pensamos de nosotros muchas cosas elevadas, pero cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento de la aflicción, descubrimos que no somos nada de eso que nos imaginamos. No somos esa persona que un día idealizamos, no somos esa persona que dijimos algún día ser. La prueba, la aflicción, el momento difícil revela lo oculto del corazón del hombre. Ahora, ¿qué podríamos nosotros pensar de una nación que duró más de 400 años en esclavitud? Imaginémonos por eso, años y años de esclavitud, hijo tras hijo siendo afligido, maltratado, asesinado muchas veces, sometidos a vejámenes horribles, donde las personas no tenían la libertad, donde no tenían libertad financiera, donde no tenían la libertad religiosa, ni siquiera no tenían la libertad que ellos querían. Salió Israel de esos 430 años de esclavitud ileso, sin nada en sus corazones. No, de ninguna manera. Israel en esos 430 años sufrió, se afligió, y muchas cosas ocurrieron de generación en generación que marcaron una hoja de ruta en sus vidas. Y Dios quería que Israel sacara ese pensamiento, esos sentimientos, esa manera de pensar del corazón de ellos, porque no les iba a servir en las nuevas cosas que Dios tenía para ellos. Y es igual para nosotros. Nosotros venimos de cierta forma de un Egipto, donde antes éramos esclavos del pecado, donde antes estábamos sometidos bajo las garras del faraón de este mundo, que es el diablo, donde había aflicción, donde había dolor. Y yo creo que en este tiempo nadie se puede librar del pecado, y eso trae aflicción. Pero también trae otras consecuencias a nuestro corazón y a nuestro comportamiento, que si no nos cuidamos de eso, puede dañar el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay que tener cuidado con esto. ¿Cómo define el diccionario la amargura? Es un sentimiento mixto entre ira y frustración que surge cuando alguien experimenta una situación injusta, una frustración. Y eso fue precisamente lo que Israel experimentó por tantos y tantos años. 430 años Israel sufrió en esa tierra de Egipto. Nada era de ellos. Todo le pertenecía al faraón. Si tenían un hijo, le pertenecía al faraón. El hijo del hijo también le pertenecía al faraón. Nada era de ellos. Nada era de ellos. ¿Cómo podían ellos salir de Egipto? A ver, ellos tenían sus males en sus corazones. Habían sufrido. Así es este mundo, amado hermano. Así es el mundo. ¿Y Cristo qué ha venido a nosotros? Cristo ha venido a nosotros a traernos libertad. Así como Moisés le dio libertad a Israel por mano de Dios, también Jesucristo vino a dar a nosotros libertad del yugo de este tiempo de la esclavitud. Y precisamente para que esa libertad sea efectiva, Dios quiere despojarnos de esos sentimientos, producto de las injusticias de este mundo, de las frustraciones de este mundo. Alguien me preguntó un día que si eso podía ser natural. Y yo les digo, es más natural de lo que nos podemos imaginar. Porque mientras estemos en este mundo, dice la Biblia que mientras estemos en este mundo tendremos aflicción, dice la palabra. Pero confiad, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Pero esa aflicción que viene a nosotros nos golpea fuertemente cuando sufrimos una injusticia. Y este es un mundo de injusticias. Una injusticia económica, por ejemplo, los abusos de poder. Una injusticia cuando alguien no te reconoció tus méritos, ¿cierto? Se saltó tus méritos, le dieron tu puesto a otra persona de manera injusta y muchas otras cosas más. Y eso genera frustración cuando las cosas no te salen bien a pesar del esfuerzo y la dedicación con que te has entregado. Las cosas no te salen bien. ¿Qué puede producir? Un sentimiento de amargura. Y tenemos que reconocerlo. La gente dice, no, yo
Yo no tengo amargura, pero si tienes frustración, si tienes ira acumulada, si algo no te sale bien, el producto puede ser eso. Ahora, no todas las amarguras terminan en algo malo en nuestra vida. La gente supera esos sentimientos. Hay gente que lo supera con facilidad. Amén. Pero hay gente que le cuesta, y entre más profunda sea la herida, más difícil para esa persona logra superar esa adversidad y esa amargura. Gente que ha sido maltratada por mucho tiempo, como fueron los israelitas en Egipto. Por mucho tiempo han sufrido un matrimonio de maltrato, por ejemplo, un matrimonio de abusos, o su vida económica no ha sido sencilla y llegaron a su adultez y siguen sufriendo en su economía. No les ha sido fácil superarse o estudiar, no les ha sido fácil salir adelante. Ellos sienten que hay oprobio, sienten que no ha sido sencillo, hay frustración en sus vidas. De pronto ellos dirán, en otro país me hubiera podido ir mejor, pero estoy en este. Entonces hay incomodidad en el corazón y eso puede traer cierto sentimiento de amargura. Nosotros estamos aquí para juzgar el corazón de ninguna manera, de ninguna manera. El mismo Cristo nos enseñó cómo tratar a la gente. Cristo era un hombre dulce, Cristo era un hombre afable con las personas. Yo no sé cuánto sufrimiento hubiese podido tener Zaqueo, que era un publicano. El desprecio que la gente sentía hacia ese Zaqueo, lo consideraban como un pecador. Y Jesús no lo maltrató, sino cuando lo vio en el árbol le dijo, hoy es necesario que yo coma en tu casa, prepárate que voy para tu casa. Lo trató con ternura, lo trató con dulzura. Y la mujer hallada en pecado le dijo, no peques más. No la maltrató de palabras, no le dijo palabras soeces, no le dijo una palabra recriminante, no le dijo no peques más. Y cuando se refirió a los samaritanos de ese tiempo, donde todo el mundo detestaba a los samaritanos, Jesús habló bien de él. Y ¿se acuerdan ustedes de la parábola del samaritano? Jesús la creó para ganarse el corazón de los samaritanos. Ese era Jesús. Amados hermanos, estamos rodeados de gente que ha sufrido injusticia, que ha sufrido maltrato. Tú y yo hemos sufrido injusticias, maltratos, abusos de cualquier tipo. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos ser reparadores de portillo. Y de la misma manera que Jesús ha venido a nuestras vidas, nosotros también debemos llegar a los demás, comprender, entender y ayudar a sanar esos corazones. Amén. Tenemos que nosotros ayudar a descontaminar ese corazón. Que no haya gente amargada, que eso luego le impida crecer espiritualmente, que luego esa amargura les impida recibir todo lo que Dios tiene para ellos, esa tierra que fluye leche y miel, que les impida desarrollar, tener un ministerio y crecer. Nosotros debemos contribuir a la obra de Dios aquí en la tierra y no ser un instrumento de pérdida, no ser un instrumento de maldición, sino un instrumento de bendición para esta generación. Dios quiere sanar las amarguras de este mundo. Óigalo bien, todos estamos expuestos a situaciones muy difíciles, todos estamos expuestos a esto. No hay, creo que en la tierra, un ser humano en la cual en un momento dado no sea frustrado o no haya sido afligido o no haya visto una injusticia en la vida de cualquier tipo, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, de cualquier tipo, una injusticia, ¿cierto? Y podemos ser afectados en el corazón, por supuesto que sí. De ti depende que eso no crezca. De ti depende que eso no se convierta en un gigante que te impida avanzar. En este momento para Israel sí lo era. Para Israel se estaba convirtiendo en un gran problema, en un problema que no los estaba dejando avanzar. Al más mínimo, oiga bien, al más mínimo dificultad, enseguida les afloraba ese pensamiento de esclavitud, de aflicción, de injusticia y de comenzaron a murmurar, a quejarse, a protestar. ¿Por qué? Porque claro, habían sufrido tanto tiempo en Egipto, ¿cierto? Habían pasado un momento tan difícil y cualquier cosa que les recordara Egipto, entonces ellos se les salía la raíz de amargura. Y así hay personas, han sufrido tanto que cualquier cosa que les recuerde el maltrato, la injusticia o el desamor o el engaño, enseguida, ¡pram!, botan lo que tienen en el alma, sacan esa amargura, sacan
ese sentimiento a flote, lo sacan porque no quieren ser otra vez víctimas, no quieren ser, no quieren que repetir la historia, pero eso no resuelve el problema. O sea, brotando amargura no se resuelve el problema. Tratando de pelear o protestar no se resuelve el problema. Eso no lo resuelve espiritualmente. De esa manera no funcionan las cosas con el Señor. Amén. Y el Señor se los hizo y los probó, dice el texto. Se lo leyó conmigo, dice, y los probó el Señor cuando estuvieron en las aguas amargas. Ahí quedó en evidencia que ellos necesitaban aprender. Por eso les dio estatutos y mandamientos. Si lo leyó conmigo, dice, y ahí entonces Dios les dio estatutos y mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios comenzó a educarlos, a formarlos, a ayudarlos. La gente piensa que los estatutos y los mandamientos son limitaciones para el ser humano. De ninguna manera. Los estatutos y los mandamientos de Dios son perfectos, que nos ayudan a comportarnos correctamente para que nos vaya bien en la vida. Así que cuando Dios los colocó en ese momento allí, se los probó y aprovechó Dios y les dio estatutos y mandamientos, los estaba educando, los estaba formando, los estaba enseñando, amén, para que fueran mejores personas. Así, amado hermano, el Señor quiere trabajar en tu vida, amén. Dios quiere educarte, formarte, ayudarte, librarte de esos sentimientos de amargura para que no estropeen tu presente y tu futuro, el que Dios tiene para tu vida. ¿Y cómo lo quiere hacer? Lo quiere hacer a través de Jesucristo. Hay una palabra profética para todas las naciones que hoy yo quiero regalarte a ti y se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, verso 2. Búscalo conmigo. Apocalipsis capítulo 22, verso 2. Dice así la palabra del Señor. Y en medio de la ciudad y uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Óyela bien, sus hojas para la sanidad de las naciones. Amado hermano, este árbol de la vida es Jesucristo. Amén. Y sus hojitas hermosas endulzan y sanan las naciones. Así como Dios le mostró a Moisés una rama que al echarla sobre las aguas de manera milagrosa iba a endulzarlas, amén, para que Israel bebiera y se les pasara esa amargura que tenían. Así Jesucristo es ese árbol que también cuando lo echan sobre nosotros, amado, su poder, su dulzura, su amor, su comprensión, su tolerancia, su misericordia, viene a nosotros y nos endulza, quitando la amargura del corazón, la frustración, la ira, el enojo, la tristeza, la melancolía y todo sentimiento negativo por el sentimiento más grande que hay en el mundo, que es el amor de Dios. Y cuando viene ese amor, tú sientes una paz, una llenura que no te hace falta nada, porque Dios lo llena todo. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos sana, amado. Dios sabe la circunstancia en que nosotros estamos en este mundo, donde el dinero pareciera que fuera el Dios de este mundo, donde hay pocas oportunidades, donde la gente se esfuerza para conseguir las cosas y muchas veces no las obtiene. Es un mundo lleno de aflicción. Esta pandemia ha revelado el corazón de las personas. Algunos tienen un corazón generoso, otros tienen un corazón muy egoísta. Hemos visto en esta pandemia cómo algunos se han empobrecido y cómo algunos se han enriquecido a causa de estos que no tienen, ¿cierto? Hemos visto empresas cerrar, hemos visto de todo en este tiempo. Y estas circunstancias adversas, nadie se lo imaginó. Algunos han reaccionado bien, con altura y con dignidad. Otros no tanto. Otros les ha aflorado amargura. Otros han renegado de Dios, han culpado a Dios, la iglesia, los pastores, los líderes, los líderes políticos han criticado, han señalado, han protestado como Israel. ¡Ay, agua amarga! ¿Dónde vamos a conseguir agua dulce? ¿Por qué? Y todos están frustrados allí.
Yo quiero darte esta palabra de ánimo y de consuelo. Permite que el Espíritu Santo obre en tu vida, trayendo la presencia de Cristo, que quite esos sentimientos y pone amor y dulzura para que puedas ver la vida con otros ojos. Amén. Y puedas ver la misericordia de Dios, y puedas ver la compasión de Dios, y puedas ver los milagros del Señor. Todo lo que Dios tiene para ti. Porque este tipo de sentimientos pueden estar dañando todas las promesas que Dios tiene contigo. Y Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te apartes. Dios no quiere un cristiano quejón. Dios no quiere un cristiano que se sienta menos hijo de Dios, porque así hay gente. Dios ama a todos sus hijos por iguales. Y que Dios quiere que aproveches esta oportunidad y le permitas a Cristo sanar tu vida para que entonces puedas ver todo ese camino de bendición que Dios tiene para ti. Así que es el tiempo en el cual debes de pedirle al Señor que restaure tu vida, que haga la obra en tu vida. Amén. Que comience Dios a glorificarse en tu corazón. Los discípulos de Cristo fueron hombres difíciles, fueron hombres muy difíciles. Te pones a estudiar la vida de esos discípulos y eran hombres difíciles. Sin embargo, Jesús siempre los trató con amor, con respeto, con dignidad. Juan aprovechaba esa ternura para recostar su cabeza en el pecho de Jesús. Jesús era tierno, Jesús era comprensivo, era misericordioso con la gente. Y en su trato, inclusive los niños lo buscaban. Dejen que vengan a mí. Él no era un hombre amargado. Dejen que los niños vengan a jugar conmigo. No se lo impidan. Y Jesús los bendecía. Jesús era un hombre muy tierno. Era un hombre de amigos. Era un hombre que visitaba, que amaba a los demás. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Llenarte de ese amor, de esa ternura, de esa dulzura que solo Cristo sabe dar. En este mundo has sufrido aflicción, has sufrido dolor, pero Dios quiere sanarte. Tú no tienes por qué estar con esos sentimientos negativos. Tú no tienes por qué estar con ese dolor. Tú no tienes por qué impregnar tu vida y todo lo que tú haces con ese sentimiento y ese dolor. No tienes por qué marcar las cosas de esa manera. Tú puedes ser diferente. Deja que Dios actúe. Si esta palabra tocó tu corazón y tú sabes que hay áreas de tu vida que tienen que ser tratadas, y tú sabes que hay cosas que te frustraron, que no te salieron bien, pero tú no quieres que ese sentimiento siga creciendo. Tú no vas a querer que esa amargura siga creciendo, esa insatisfacción que tienes, esa injusticia que viviste, que tú sientes que no debe avanzar. Este es el momento para que tú le entregues tu vida a Cristo. Y si te has conectado hoy por primera vez, óyelo bien, y te has conectado hoy por primera vez y Dios te habló al corazón, yo te animo a que tú cierres tus ojos conmigo. Cierra tus ojos conmigo y ora conmigo de esta manera. Dice: Señor Jesús, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque has venido a mi vida para traer dulzura y ternura. Llévate todo sentimiento negativo de mi corazón, que no me dejas recibir de tus promesas, de tus bendiciones y de esa tierra que me has prometido, que fluye leche y miel. Yo te recibo en mi corazón para que seas tú como ese árbol de la vida, que sus hojas endulzan lo amargo y sana mi corazón. Dile así: tus hojas son de sanidad para mi corazón. Tú eres ese árbol que aunque Moisés echó a las aguas y quitó la amargura y lo hizo dulce, así vienes a mi vida, en mi corazón, y te llevas la amargura, la tristeza, la injusticia, el dolor, el desengaño, todas esas cosas negativas, y colocas tu amor, tu paz, tu ternura y tu dulzura. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Quiero ahora orar por la iglesia en general, por todos aquellos que mientras yo predicaba, el Espíritu Santo les hablaba y les ministraba. No es fácil reconocer que hay amargura en mi corazón, porque nadie quiere ser llamado amargo. Él es un amargado o una amargada. Nadie quiere ser llamado así. Pero todos sabemos que cuando viene una injusticia, esos son sentimientos que pueden brotar. Cuando viene una insatisfacción, cuando alguien te ha maltratado, entonces es injusto el maltrato o las exigencias laborales, cuando un jefe abusa de autoridad,
cuando un papá abusa, cuando abusan de nosotros de cierta forma, hay en el corazón, se desarrollan esos sentimientos que pueden ser amargura. Y Dios quiere sanar tu corazón. De pronto has vivido mucho tiempo con esos sentimientos ahí ocultos, ¿cierto? Como Israel, 430 años, ahí están, año tras año ocultos allí. Pero cuando alguien te hace algo, ¿qué es lo que brotas? Cuando te sucede algo, alguien hace algo que te recuerda eso, ¿cómo estás reaccionando? ¿Cómo reaccionas ante la autoridad? A ver, la autoridad de tu líder de grupo. Te rebelas ante la autoridad de tu líder de tu grupo. Te rebelas ante la autoridad del pastor, ante la autoridad de tu jefe. En tu colegio fuiste conflictivo, en la universidad fuiste conflictivo. Tienes un problema de autoridad, de la injusticia. Cuando ves injusticia, ¿cómo estás reaccionando? Ese es el momento en el cual tienes que entregar tu vida a Jesucristo y decirle al Señor que te sane. Amén. Dile, Señor, esas hojas son para la sanidad de mi corazón. Tú eres ese árbol de la vida que viene a mí y me restaura y me hace un hombre, una mujer diferente delante de ti, Señor. Porque yo no voy a quedar por fuera de esa tierra que fluye leche y miel. Yo no voy a quedar a las puertas de la bendición, sino que yo voy a deleitarme en esas bendiciones. Esas bendiciones son para mí. Nada va a impedir que yo las alcance. Así que trabaja en mi corazón, limpia mi corazón, derrama de tu ternura, derrama de tu dulzura, y que yo pueda también darle a los demás que han vivido momentos difíciles, tener ese tiempo de comprensión, tolerancia y de respeto, mostrando tu carácter a los demás. Un carácter afable, tierno y lleno de amor. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Gloria a Dios. Que los sentimientos negativos no te dominen. Amén. Vence ese mal con el bien del Señor. Amén. Porque en algo conocerán que somos sus discípulos. ¿Por qué? Porque tendremos amor los unos a los otros. No hay cosa más dulce que el amor. Amén. El amor es el sentimiento más dulce que en el mundo entero. Así que la gente sepa que Dios ha trabajado en nosotros, porque hemos dejado atrás a Egipto, su esclavitud y sus injusticias. Y ahora Cristo nos ha hecho hombres y mujeres nuevos, con nuevos sentimientos que van a poseer esa tierra que fluye leche y miel. Amén. Vamos a orar para despedir este tiempo. Padre, yo envío a tu pueblo en paz, en bendición a sus casas y a sus quehaceres. No los enviamos igual, sino con una palabra en sus corazones. En el nombre de Jesús, tu pueblo dice amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero invitarte a que puedas compartir este mensaje con tu familia y con tus amigos. Copia el link, envíaselos y dile: Cristo quiere endulzar tu vida. No siendo más, te mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Nos vemos mañana.